Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Tema 3. La santificación y la victoria sobre el mundo. Expliquemos ahora estos tres factores, los hechos, la fe y nuestra experiencia, con relación a la santificación y la victoria sobre el mundo. Empezaremos diciendo que la santificación no es algo que nosotros realizamos. La santificación es realizada por Dios en beneficio nuestro. La Biblia dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Hebreos 13:12. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. La santificación es pues un hecho consumado. Debido a que Jesús ha muerto, todos nosotros hemos sido santificados. No obstante, en 1 de Pedro 1:16 se nos exhorta a ser santos. ¿Por qué se nos exhorta de esta manera? La razón para ello es que, si bien los creyentes ya han sido santificados, tal santificación es simplemente un hecho ante Dios. Aún no forma parte de la experiencia cotidiana de los creyentes. A fin de ser santificados, tenemos que aplicar la santificación lograda por medio de la muerte de Jesús y hacerla nuestra. Solo entonces habremos de llevar vidas santificadas. La victoria sobre el mundo. Lo mismo es cierto con respecto a la victoria sobre el mundo. Primero tenemos la obra que Cristo realizó, la cual constituye un hecho divino. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Segundo, tenemos nuestra fe, puesto que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Cuando un hombre toma la victoria de Cristo como suya, vence al mundo. Esta experiencia en vida ocurre una vez que hemos creído. Los hechos son las obras de Dios. La fe es nuestra confianza en las obras realizadas por Dios. Mientras que la experiencia consiste en los hallazgos espirituales durante nuestra vida. No solo la santificación sigue este principio, sino que muchas otras verdades centrales con respecto a la manera en la que Dios se relaciona con el hombre también se conforman a este principio. Todos los hechos divinos son las obras efectuadas por Dios mismo. Ninguno de ellos proviene del esfuerzo humano. Los hechos divinos, tales como la santificación y la victoria, no pueden ser realizados mediante las oraciones, el trabajo, el rechazo del yo, la santidad, las donaciones caritativas ni la planificación por parte de los creyentes. Los hechos divinos son realizados únicamente por Dios. Dios ha confiado todas sus empresas a Cristo. Solamente por la fe podemos apropiarnos de estos hechos y no hay otra manera. Veamos ahora un ejemplo para comprender la gran diferencia que existe entre los hechos divinos y la experiencia humana. Según los hechos realizados por Dios, la iglesia de Corinto había sido santificada en Cristo. Primera de Corintios 1:2. Ella era templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Y había sido lavada. Verso 11. No obstante, en términos de su experiencia, era un completo fracaso, pues dichos creyentes habían agraviado y defraudado. Versos 7 y 8, y pecaban contra Cristo. Capítulo 8, verso 12. La causa de todo esto era que ellos no habían aplicado la gracia, es decir, el hecho que Dios les había provisto. El resultado de ello fue una gran pérdida. La posición tan elevada en la que nos encontramos no ha sido lograda por nuestro propio esfuerzo, diligencia, disciplina ni soluciones propias. No obtenemos esta experiencia valiéndonos de nuestros propios esfuerzos.
A fin de experimentar la realidad de los hechos realizados por Dios en beneficio nuestro, lo único que tenemos que hacer es ejercitar nuestra fe para reclamar lo que el Señor ha realizado por nosotros y considerarlo nuestro. La fe genuina y perfecta es aquella que diariamente reconoce las obras, es decir, los hechos realizados por Dios. Aquí reclamar significa reconocer diariamente como válido todo cuanto el Señor ha realizado a nuestro favor. Esto es, reconocer que todos sus logros tienen efecto en nosotros. Entonces, cuando la tentación nos acose, viviremos estos logros como habiendo ya conseguido la posición, es decir, el hecho en el cual el Señor nos ha colocado. Si hacemos esto, nuestra experiencia vendrá a continuación. Un creyente que tiene logros espirituales elevados no los obtiene por sí mismo, sino que los reclama para sí. Las experiencias espirituales de los creyentes no constituyen asuntos aislados. Con esto queremos decir que hay cierta base para dichas experiencias. Ninguna de estas experiencias existe por sí misma, ni se desarrolla en función de sí misma. Las experiencias en la vida espiritual de los creyentes están totalmente basadas en lo que Dios ha hecho en beneficio de ellos. Estos hechos son el cimiento. La experiencia de estos hechos constituye el resultado y el proceso requerido para lograr esto es la fe. En otras palabras, los hechos son la causa, la fe es el camino y la experiencia es el resultado. Así pues, la experiencia de la vida espiritual de los creyentes es simplemente el resultado, el logro final. A fin de que los creyentes lleven una vida espiritual verdaderamente elevada, es indispensable que primero se haya efectuado la obra perfecta del Señor Jesús como la fuente de dicho vivir. Es absolutamente imposible que un creyente, valiéndose de sus propios esfuerzos, sea santificado, venza o muera juntamente con Cristo. La santificación, la victoria, la muerte y demás logros son experiencias que no se producen como fruto de nuestro propio esfuerzo. Más bien se producen, primero, al reconocer como válidas en el Señor Jesucristo nuestra santificación, victoria y muerte del yo. Y segundo, al practicar o aplicar estos hechos, creyendo que estamos unidos al Señor Jesús en la vida divina y que por tanto estaremos muertos al yo y seremos santos y victoriosos al igual que el propio Señor Jesús. El Señor Jesús ya ha experimentado todas y cada una de las realidades que nosotros hemos obtenido y que obtendremos. Así pues, reclamar los hechos por fe equivale a reconocer como nuestro todo cuanto el Señor Jesús posee y aplicar con una actitud y conducta de fe todo cuanto consideramos como gracia. Acerca de esto, nunca debemos olvidar la función que desempeña el Espíritu Santo. ¿Por qué los hechos divinos pasan a formar parte de nuestra experiencia por medio de la fe? Esto se debe a la obra del Espíritu Santo. Si creemos en los hechos divinos revelados en la Biblia y los reclamamos como nuestros, el Espíritu Santo habrá de aplicar a nuestro ser todas las gracias que en beneficio nuestro Dios en Cristo ha realizado, haciendo que ellas sean reales para nosotros en nuestra vida diaria. De este modo, los hechos divinos llegan a ser nuestras experiencias personales. Así pues, la fe reconoce y reclama tales hechos, abre la puerta al Espíritu Santo para que Él obre y aplique en nuestras vidas todo lo que el Señor Jesús ha logrado, de modo que obtengamos las experiencias concretas. La obra del Espíritu Santo está basada en los hechos realizados por Dios. El Espíritu Santo no realiza ningún hecho en beneficio nuestro. Él simplemente hace real y práctico en nuestras vidas todo lo que ya ha sido logrado. En Cristo, Dios lo hizo todo y realizó todos los hechos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer
y reclamar estos hechos, confiando en que el Espíritu Santo habrá de aplicar en nuestras vidas lo que Dios ha logrado, a fin de que tengamos tales experiencias espirituales